Juan 11:25. Vamos a leer el libro según San Juan 11:25. El título de lo que el Señor puso en el corazón de la pastora Ana es la resurrección. El título es resurrección. Y vamos a leer la palabra en el nombre tuyo, Padre Santo, bajo el poder de tu Santo Espíritu y bajo la venia tuya, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Juan 11:25, ¿qué dice? Le dijo Jesús, yo soy... ¿Sí estamos? Amén, amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo vamos a repetir todos? Vamos a repetir la parte donde dice, Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos repetir eso de yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Amén? Amén. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Marta. Se lo dijo a Marta. ¿Y qué había pasado? Había habido una muerte física. ¿Quién había muerto? Un amigo, un íntimo del Señor Jesucristo. ¿Quién era ese íntimo? ¿Quién era? Lázaro. Lázaro. Ustedes sabían que muchas veces muchas personas menosprecian las reuniones de hogar. Y muchas personas menosprecian las reuniones de hogar, ignorando que la iglesia primitiva nació en las reuniones de hogar. En esas reuniones de hogar nació la iglesia primitiva. Y Jesús fue el auspiciador de esas reuniones, porque todos sus discípulos tenían sitios en su casa donde acogían a los nuevos creyentes. Y toda la doctrina que el Señor les iba enseñando, ellos la transmitían a los demás. Pero entonces, ¿qué es lo tremendo? Que el Señor Jesucristo tiene un grupo de discípulos que han visto milagros, han visto sanidades, han visto resurrecciones, han visto cojos caminar, han visto ciegos ver, han visto personas que no oían y los vieron. ¿Cómo escuchaban de nuevo? Vieron lunáticos, vieron endemoniados, estar nuevamente restaurados. Pero ¿qué es lo increíble? Que la iglesia hoy en día, igual que en ese entonces, sigue muchas veces siendo igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el testimonio vivo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testimonio más fiel de que Dios es verdad. ¿Y qué le pasaba a esta gente? Veían a Jesús, veían los milagros. Y estos hombres y mujeres, que eran la familia de Marta, María y Lázaro, hermanos, no conocían a su maestro. Le mandaron cartas para decirle que viniese porque Lázaro estaba muy enfermo. Y él dijo, estoy trabajando. ¿En qué estaba trabajando? Liberando, sanando, echando fuera demonios. Pero ¿qué pasó? Cuando llega un momento, muchas personas han dicho que Jesús, porque es el verso más pequeño de toda la Biblia, cuando dice, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Muchos dicen porque amaba a Lázaro, pero muchos no entienden que Jesús lloró al ver la incredulidad de los suyos, de sus discípulos. Marta, María, Lázaro eran cada uno discípulos de Jesús.
discípulos suyos que andaban con él, comían con él, cenaban con él, compartían con él. Pero entonces por eso esta palabra, ¿qué viene hoy a colación? ¿Qué viene a colación? ¿Qué estamos celebrando nosotros? ¿Qué está celebrando el mundo? Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Nosotros hemos entendido que es Pascua. El mundo, que ha creído que es Pascua, una época de vacaciones, una época para salir a empezar a quitarse ropa, ¿verdad? Una época donde se puede aprovechar para salir entre familia, pero nadie se acuerda del Señor Jesucristo y su resurrección. Ahora, muchas veces, dolorosa y lastimosamente, muchas veces parece que cuando uno lee la palabra de Dios, que todo apunta contra alguien. Mucha gente dice que la culpa es del enemigo. Mucha gente dice que la culpa es de los políticos. Yo no sé qué dices tú como hijo de Dios. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿La política? ¿La sociedad? ¿Las normas? ¿Las leyes sociales? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el pecado? ¿Tiene la culpa Lucifer? Claro, infectó todo de pecado. Pero la Biblia a mí me habla otra cosa. La culpa la tiene el que tiene el poder y no lo usa, la iglesia. La iglesia. La iglesia. Y la iglesia somos yo primero, tú después, porque me tengo que acusar yo primero. Porque si te digo tú, estoy poniendo en primer lugar y me debo yo poner en primer lugar. La iglesia, el Señor Jesucristo nos dio el poder de su resurrección y parecemos muertos. Andamos arrastrando cadenas de despojos del pasado, como bien nos lo dijo la pastora Merche. La gente, el Hijo de Dios, no conoce a su Señor como Marta, viendo cuando Jesús decía, levántate, y se levantaba. Marta vio los milagros más poderosos de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que como la iglesia de hoy, parte de la iglesia de hoy, están ciegos. El mundo que busca, el mundo que necesita, el mundo necesita un Mesías. Pero ese Mesías, muchas veces nosotros no entendemos que ese Mesías, Cristo lo quiere plasmar con su palabra en tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor nos lleva diciendo en nuestra iglesia? Todo el tiempo nos dice, hay un elegido, siempre hay un elegido, y ese elegido eres tú si estás aquí esta noche. ¿Tu casa necesita un cambio? Sí, sí. ¿Tu trabajo necesita un cambio? Sí, sí, sí. Tú eres el cambio. Si no hay un cambio donde tú vives, es porque tú no reflejaste al Cristo que vive en ti. Porque donde está Cristo hay un cambio. Amén. Yo les muestro un ejemplo. Trabajé durante 2 años y más en un prostíbulo, 12 horas, tarde y noche. Salí a las 5 de la madrugada. Y decían, todo el que entra aquí sale por adúltero o por robar. Son las 2 formas en que sale. Y yo le dije, vamos a ver cómo salimos. Y es uno de los prostíbulos más grandes de Valencia. ¿Y qué pasó allí? Que allí el Señor me empezó a decir, yo le dije, ¿por qué me trajiste aquí? Dijo, ¿y tú qué crees? ¿Esto qué es? Tiniebla, ¿no? ¿Y las tinieblas qué necesitan? Una luz. Una luz. Y tú eres esa luz. Por eso, este versículo que hoy leemos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene que ser una verdad en mí y en ti, para que esa verdad la podamos transmitir al mundo entero. Esta nación Dios nos puso, y mírenos, la mayoría de fuera. Pero los que son de aquí son esos privilegiados que tienen que contagiarse de la vida del Cordero.
Esos son los que el Señor busca en nosotros. Porque ¿qué significa la palabra resurrección? Viene del latín que significa resurgeré. ¿Qué significa resurgeré? Alzarse. ¿Qué quiere Dios? Cuando tú lo aceptaste, alzar tu vida. Pero ¿cómo es que alzar tu vida? Levantar tu vida de otro nivel. Pero ¿sabe qué es lo peor que a veces nos pasa, amados hermanos? Que nosotros simplemente cambiamos. Hoy yo era así y hoy soy así. Antes era sin Cristo, con defectos, con virtudes, con dones y talentos, sin usar. Ahora soy de Cristo, con dones, virtudes y talentos, sin usar igual. Y digo, aleluya, gloria a Dios. Y no hay un cambio aquí. Y los primeros que claman el cambio, ¿quiénes son? Mis amigos, mi jefe, mi familia. El cambio empieza en casa. Porque Cristo necesita una casa y esa casa eres tú y yo. Esa es la casa donde Él ha querido, donde Él ya relació. Pero ¿por qué entonces no lo vemos? Porque no conocemos lo que es la resurrección. ¿Qué es resucitar? En el latín es resurgeré, que es levantarse, restablecerse, alzarse, resurgir. ¿Qué es resurgir? O sea, es empezar de nuevo. Es una nueva oportunidad que Dios nos da. Muchas veces no lo captamos. ¿Cuántos años conociste tú de Cristo? ¿Qué edad tenías? ¿Qué no habías logrado? Hoy has logrado lo que antes no pudiste, o tu vida continúa en la misma monotonía. Si es así, no es que Cristo no haya resucitado, sino que tú no has hecho nada con la resurrección. Tenemos que hacer algo. Esta nación necesita hombres y mujeres que actúen, que se muevan. El Espíritu Santo es poder. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Nosotros, ¿saben para qué queremos el poder? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo pides? ¿Para qué lo pides? A ver, ¿para qué? ¿Para llorar un rato y sentir tus emociones temblando? ¿Para que los demás te vean llorando en una banca? ¿Para que todo el mundo diga qué espiritual eres? ¿O porque tú anhelas el poder y la autorización de Dios para cambiar tu familia y a tus amigos? Si tus amigos aún no saben que eres cristiano, la resurrección aún está muerta, quieta, intacta. Lo siento, pero es la palabra. Es la palabra. Dios hoy en día nos está hablando fuerte. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere sacudir para que despertemos del sueño en que ha caído la iglesia. Miren la iglesia fuera. ¿Qué nos dicen? Fanáticos. Nos dicen exagerados. Nos llaman locos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces la forma de vestir es súper loca. Muchas veces la forma de hablar es loca. Pero ¿sabe qué? Dios nos mandó a ser eficaces. Eficaces. Pero ahora la pregunta es, ¿yo sé que la resurrección? Resurrección en el griego es anastasis, que es el levantamiento o poner en pie. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Que yo me ponga en pie. ¿Qué es en pie? Que yo empiece a actuar en mi casa. Pero ¿cómo es que yo actúo? ¿Cómo es que yo actúo? ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Somos muy insensibles. Ustedes sabían que yo no sé por qué el Espíritu Santo me dijo hace 2 semanas, ayuna. Y me dijo, tú solo ayuna. Y ya.
Él no es de los que dice, mira, te conviene por esto, mira, te voy a mostrar. No, Dios es así. Allí. Obedeciste, vas a ver mi gloria. No obedeces, no ves nada. Ves que problemas. Lo de hoy yo no lo planeé, lo planeó él. Porque cuando estaba allá me decía, ve que si no hubieses ayunado. ¿Me lo dijo? Yo soy como ustedes, no crean que soy mejor. Aquí yo veo sus rostros y veo dones y talentos que ya quisiera yo tener. Es verdad. Ahora, vamos a mirar 3 características. ¿Qué ganó Jesucristo en la resurrección? Vamos a mirar qué venció y qué nos legó. 3 características vamos a mirar de Cristo. La número 1, ¿qué ganó Jesucristo? Ganó algo que tú y yo habíamos perdido. Ganó algo que el mundo aún no se ha enterado. ¿Qué es lo que ganó el Señor Jesucristo? Ganó lo que recuperó, lo que Adán perdió. Porque por eso Jesucristo es llamado el postrer Adán. O sea que imagínense, si ponen al Señor Jesucristo al nivel de Adán, ¿Adán qué fue? Uno similar en pureza, en santidad y en naturaleza, pero que perdió. ¿Y por qué perdió? ¿Por qué perdió? Mucho. Alguien dijo, por no obedecer. Pero yo no tengo que decir, es por no obedecer. Sino debo saber, debo investigar por qué yo no obedezco. ¿Qué puntos yo no he visto en mi vida? No he descubierto que yo no obedezco. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros no sabemos por qué hay desobediencia en nosotros? Porque no nos gusta reflexionar. Un día un hombre llegó y era un hombre que usaba unas gafas, era un crítico de arte. Ustedes ya la saben alguna. Era un crítico de arte y llegó y el crítico de arte tenía un pequeño defectillo. Era muy miope, muy miope. Y este chico sabía mucho de arte, pero resulta que era empírico, o sea que él lo había investigado, estudiado por sí mismo. Y el hombre era muy osado y entonces sus amigos dijeron, vamos a invitarlo porque van a abrir una galería de arte y vamos a ver qué impresión nos da, qué calificativo da. Cuando de pronto fueron ellos, él fue con su chica y llegaron a la galería de arte, había obras de arte, era grande el sitio, y llegaron allí, y estando allí en el sitio, el hombre era muy prepotente, pero tuvo un pequeño error, no llevó sus gafas. Y llega y él empieza a caminar, y cuando empieza a decir, esa pintura no me gusta, hay poco gusto en el artista, me parece que este hombre no tiene aún muy fino su talento y su tacto, porque hay ciertos brochazos que son muy fuertes. Y los amigos decían, no lo habíamos visto. Y los amigos así, cuando de pronto el hombre va y mira un cuadro que tenía una forma rarísima, y ese cuadro tenía una forma muy extraña, no era un cuadro cuadrado, sino era que tenía una forma extraña. Y se queda mirándolo de lejos y empieza y dice, y él sabía que sus amigos lo oían y lo miraban. Y se hace de lejos del cuadro y dice, miren ese cuadro. Y todos empezaron callados a oír. La forma es diferente, muy bien, me gusta, pero su diseño deja mucho que desear del artista. Y se queda así quieto mirando el cuadro. Dice, además, el gusto del pintor para plasmar esa pintura que está ahí, miren esa figura desgarbada que está ahí en ese cuadro, miren esa figura, es desgarbada, poco lúcida, se ve mediocre por la forma de pintar,
no corresponde con lo extraño, moderno de todo el marco. Y dice, además se ve que el hombre quiso plasmar algo, pero no sé si es mediocridad o qué, pero no lo supo plasmar, porque el dibujo, la figura es fatal. Cuando llega y empieza a tirar su esposa y le hace así. Y él, espera. Y siguió así con su arrogancia y dice, horrible, el dibujo es fatal. No se vislumbra bien, pero mira, por la fisonomía, fatal, media clase, no corresponde. Y la esposa, cuando dice, ¿qué quieres? Momento. Dice, ¿qué quieres? Dice, ¿no trajiste las gafas? Y él, sí, déjame que estoy criticando ese cuadro. Dice, no es un cuadro, es un espejo. ¿Cuánto cristiano criticando espejos? Así somos. Muchas veces criticamos, me voy a meter con las mujeres. Miren a esa. Y se cree que va hermosa y no se está mirando. No se va. Somos así. Y los hombres. ¿En qué se compite hoy los hombres? Físico, ropa, marcas, actitudes y pecados. ¿Se compite el pecado? Sí. Al más prepotente, al más vulgar, al más golfo, etc. Y somos expertos para mirar afuera. Pero ¿sabe cuál es el problema en la iglesia? Nunca miramos adentro. Nunca. ¿Cuándo cambia una persona? Cuando se mira primero y se pone las gafas de la palabra del Señor, y la palabra de Dios dice que es un espejo que me deja ver lo que hay en el interior de mi corazón. Y eso es lo que necesita el Señor. Hijos que usen una lupa no para mirar al mundo, sino una lupa para mirar su corazón. Eso es lo que el Señor anhela, hombres y mujeres diferentes. Pero ahora, ¿qué ganó Jesucristo? Jesucristo ganó lo que perdió Adán. ¿Qué perdió Adán? Su naturaleza santa, pura, recta. Ustedes no se han preguntado, les voy a dejar un reto, les voy a dejar trabajo para casa. Pregúntense, ¿quién fue Adán? Porque es fácil leer, coger Génesis y leerlo y decir, no, ya me leí 2, 3 capítulos. ¿Entendiste algo? Hay gente que su ubafana dice, no, hoy me leí, ¡guau! Me leí todo Joel, 4 capítulos, todo un libro. Pues vale, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó ver el Señor? ¿Qué te dejó ver el Señor? En ti, de ti. ¿Qué te habló Joel? De tu corazón, de tu hogar, de tu vida, de los cambios que necesitas. ¿Qué está pasando con la iglesia de Dios? ¿Cuál es el deber que les dejo para casa? ¿Cómo hizo Noé para darle nombre a cada uno de los animales que viven en el océano? Tenía un barco, tenía un submarino, piensen. ¿Cómo hizo Noé? Adán. ¿Cómo hizo? Y todos le dicen, amén, hermano. No, Adán. Adán, ¿cómo hizo para nombrar y coger todas y cada una de las especies y darle su nombre? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? ¿Sabe por qué nunca lo comprendemos? Porque no queremos usar el cerebro. Búsquelo en su mente, en su corazón. Era un ser sobrenatural y perdió esa sobrenaturaleza. ¿Quién mata la sobrenaturaleza de los hijos de Dios? Solo una cosa: pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia, fallar. ¿Pero por qué fallo? Porque busco mis propios intereses. Cuando hay una relación en casa, esposo, esposa, padre, hijo, madre, hijo, hermano, hermana, ¿cuál es el problema? Egoísmo.
Yo primero, yo segundo y después de mí, yo. Así somos. ¿Cuántas veces ofensas, disgustos, todo por un egoísmo banal que hemos creído? ¿Pero por qué? Porque no hemos reconocido el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo, la vida de Cristo se injertó en todos tus sistemas. ¿Pero qué está esperando esa vida que no la veo? Está esperando alimento de la palabra de Dios. Que tú conozcas. Si tú no conoces quién eres, ¿cómo podrás desarrollar lo que no conoces? Imagínate que te dicen, oye, una herencia te has ganado. Y tú dices, wow, ¿dónde? Y van y te dicen, mira esa nave. Y vas y ves una nave medio destruida. Y tú dices, bah, ¿eso? No, pero vale pasta, dinero, euros. Y tú dices, vale. Dice, bueno, algo es algo, ¿no? Y dices, uy, dinero, yo quiero. ¿Cuál es? ¿Qué busca todo el mundo hoy? Desde que son niños hasta que están ya por ir. Dinero. ¿Cuál es el sueño de la gente? Dinero. ¿Cuál es el Dios hoy en día del mundo? Y desgraciadamente de muchos que tienen título de cristiano. Dinero. Y va la persona y dice, ¿cuánto me pueden dar por eso? Y llegan y me dicen, no, pues eso solo hoy en día como la crisis ha bajado el suelo, todo eso, por mucho te dan 20.000 euros. ¡Véndame! Lo vendo. Y va y lo vende. Y resulta que va y lo vende. Y luego ve que de ese lugar crean un edificio gigantesco. Y dicen, ¿cómo hicieron? El que lo compró tenía dinero. Y dice, no, es que dentro había unos materiales que valían millones. ¿Pero por qué? ¿No me lo dijeron? No conocías tus riquezas, viste la fachada. Dios es un Dios que se viste de humildad para probar tu corazón. Se viste de niño para mirar nuestras actitudes. Dios se viste en muchas formas para mirar la verdad de tu corazón. Pero no porque Dios la ignore. Muchas veces se predica, Dios quiere conocer tu corazón. ¿Eso tiene lógica? No, ¿cómo Él va a querer conocer tu corazón si Él lo creó? Si Él te ve día a día. Él anhela es que con esas actitudes tú te conozcas y busques el cambio. Tú y yo necesitamos un cambio diario. ¿Cuándo dijo la palabra que era el día de salvación? Hoy. Amén. Porque ¿cuándo es el día que yo debo estar santo? Hoy. Amén. Lo que nos decía nuestra hermana. Es eso, nosotros tenemos que andar nuestro hoy, nuestro presente, como si fuera el último día. Reflexionando y cambiando. Reflexionando y cambiando. Muchas veces miramos solo la necesidad. Mira, ¿qué estamos hoy? ¿Hoy qué fecha es? 4. ¿En qué anda la gente en estas épocas, en estas fechas? ¿Qué he pagado y qué no he pagado? Y toda la mente, todos los sentidos centrados en eso. ¿Y qué ha pasado? Que la relación con Dios, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es fe? ¿Usted sabía qué es fe? Fe es la Biblia que tú has leído que se haga realidad en tu vida. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios? Vamos a buscar Primera de Corintios 15, 21 y 22. Primera de Corintios 15, 21, 22. Busquen la Biblia y así no nos aburrimos. Amén. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿A dónde entró la muerte? Al mundo, ¿verdad? ¿Por dónde entró la muerte al mundo? Por un hombre. Pero ahora, ¿qué dice? Pero también por un... No dice Efesios y no dice Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? El regalo de Dios es vida eterna. O sea que cuando yo acepto a mi Señor Jesucristo, cuando lo acepté, hubo una resurrección. ¿Qué resurrección? Un resurgir, un levantar, una nueva oportunidad. Muchos dicen, tú eres salvo, y dices, sí, yo salvo, soy salvo, y no son salvos. ¿Qué es salvo? Que está aprovechando todas sus oportunidades para ser una mejor persona cada día. Eso es ser salvo. Salvo no es que los demás me vean a mí. Salvo es que vean a Cristo en mí. ¿Quién tiene que predicar? Los hijos de Dios. Pero ¿sabe cómo es que tenemos que predicar? Que mi vida sea un trozo de palabra que los demás la puedan leer. Que los demás la puedan leer. Ahora, al aceptar a Jesucristo, toda su vida pasó a mí. Miren lo que dice ahí, 1 Corintios 15, el 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu, ¿qué? Vivificante. ¿Qué es vivificante? ¿Qué es vida? Vida viene del griego bios, que significa movimiento. Las células nunca paran. ¿Cuántos dicen, tengo un sueño, creo que me voy a quedar aquí muerto? Es mentira. Si tú duermes, tu cerebro, tu sistema, todos tus sistemas, los sistemas del cuerpo están funcionando. Por eso cuando es vida, es bios. ¿Qué quiere decir? Que nunca se detiene. Entonces, ¿qué nos transmitió Cristo? Su vida activa para que nunca paremos. Cristo, ¿por qué hizo lo que ninguno de nosotros hemos podido hacer en 3 años y medio? Perfectos. Revolucionó su época en solo ese tiempo. ¿Por qué? Porque usó la vida que tenía en él. ¿Y de quién recibió esa vida? Del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, vida es el ruach de Dios, o el neuma, el aliento creador. Por eso en Génesis dice que hizo al hombre y sopló aliento de vida. Eso es el ruach, que es el hálito de Dios. ¿Qué es el hálito? Mientras yo hablo, ¿qué está saliendo? Unos dicen saliva. Sale mi aliento. ¿Y qué es mi aliento? Es mi vida. O sea que cuando nosotros hablamos, por eso yo no sé quién fue el loco, ignorante, que dijo, las palabras se las lleva el viento. Y cuando están discutiendo, ¿y por qué hay odio? ¿Por qué hay rencor? ¿Quién forma esos odios y esos rencores? Si no son palabras. Palabras. Porque las palabras nuestras marcan. Por eso Dios cada vez, nuestro Señor Jesucristo, cada vez que leo la palabra, quiere marcar mi corazón con su bios. Quiere impregnarme de vida. ¿Y para qué me quiere impregnar de vida? Para que salga toda la muerte que había en mí. Pero ¿cómo así? Si yo acepté a Cristo, ¿hay muerte en mí? La muerte que aceptas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablamos? Lo que yo hablo es lo que yo acepto. ¿Cómo vivo? ¿Cómo actúo? ¿Cuántas veces decimos? El Señor nos ha enseñado algo muy importante. Uno de los vitales primeros mandamientos de Dios es amar a Dios con toda mi mente, con toda mi corazón y todas mis fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas? ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde está la fuerza del hombre? Estoy solo, Señor. ¿Dónde? ¿Dónde produce el hombre la testosterona? En sus testículos. Y cuando se une el hombre y la mujer, ¿qué pasa ahí? Que la cabeza le pasa su fuerza a la mujer. Escúchenlo bien. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo está tan interesado en destruir la relación sexual? Para que no se transmita la vida del hombre a la mujer, o la vida que ella absorbe leyendo, orando y ayunando al hombre.
Por eso él corrompe tanto la sexualidad, porque el enemigo sí sabe y nosotros como iglesia ignoramos. ¿Por qué dónde empiezan los ataques del enemigo? ¿En tu corazón? Siempre es en la mente. Dardos de fuego, dice la palabra. Pero ¿por qué? ¿Cómo los aceptamos? ¿Cuántos han oído la dichosa frase? Es que yo de verdad estoy cansada. Pero es que yo creo que esto se debe hacer así. Pero es que yo no estoy de acuerdo. Pero es que a mí no me gusta por tal y tal motivo. Todo enfocado y centrado. ¿El eje cuál es? Yo. ¿Y quién es yo? El enemigo. Te habla a través de tu carne. ¿Y tú crees que eres tú? Por eso cuando una persona dice, yo creo, carne, no es ella la que me está hablando, no es su alma, es la carne. Pero esa persona aceptó la carne. Entonces, ¿qué estamos aceptando cuando decidimos? ¿Cuántas decisiones nuestras? Es que a mí me parece, la palabra de Dios lo dice. Es que yo creo, ese credo es bíblico. Cuando nosotros, un día una mujer muy famosa dijo, Dios anhela y necesita hombres y mujeres como muertos, porque tú solo recibes a Dios y yo muertos. Porque si viven yo, ¿cómo que muerto? No me lo entendieron por allí, me hicieron cara. ¿Muerto? Sí, si tú no mueres a tus criterios, a tus razonamientos, a tu lógica, a tu experiencia, ¿cómo va a vivir Cristo en ti? ¿Quién toma las decisiones de casa? Pues yo soy la madre, yo soy el padre. Ese es el problema, por eso el hogar nunca cambia. Cuando tú mueras y crucifiques al yo, ¿para qué la cruz quedó vacía? ¿Por qué la cruz quedó vacía? Para que tú la ocupes todos los días. Es para eso, para que tú claves el yo todos los días. Muere todo orgullo, porque el orgullo no es tu naturaleza. Vanidad, egoísmo, eso no es tuyo. ¿Quién te dijo? O sea que Dios me puso a hablarle a seres santos y puros, y somos cada uno de nosotros. Pero si usted dice, no, es que yo creo que yo soy envidioso o envidiosa, eso es mentira. Le has creído a un espíritu llamado mentira y lo dejas que se exprese a través de tu vida. Ese es el problema tuyo que tienes. No es que he sido celosa por la mentira, es que soy un hombre muy celoso, mentira. Le has creído que es diferente, porque a lo que yo le creo, lo dejo vivir en mí. Cuando yo creo algo negativo, le estoy diciendo, autorizando a usar mi cuerpo. Un espíritu inmundo, ¿qué es? Un ser incorpóreo. Escúchenlo bien. Es un ser incorpóreo que si aquí hubiese un espíritu, ejemplo, de burla, ¿usted cree que alguno de nosotros se entera de que él está ahí? Y puede estar gritando, bailando, hacer monería, nadie se entera. ¿Cómo se enteran las personas de que aquí hubiera un espíritu? Cuando alguien lo dejara entrar y entonces actúa por la persona. Eso es lo que tenemos que entender. Pero los hijos de Dios le estamos creyendo a las mentiras del mundo. Por eso muchas veces entre un cristiano y uno que no conoce a Cristo, a veces no hay diferencia. ¿Lo estamos entendiendo? Porque no conocemos el poder tan grande, bárbaro, supremo y glorioso que hizo la resurrección en mí, una nueva criatura. Ahora tienes ya el Dios de Dios. Te alimentas del Dios. ¿Cuál es el Dios de Dios? ¿Cuál es el aliento de Dios? Su palabra. ¿Y la palabra qué hace? Pero es que yo no la entiendo casi, hermano. Si tú no invitas alma, ¿a quién formó a Jesucristo? Pregunto yo. Jesucristo fue un discípulo. Nunca nadie puede hacer discípulo si él no fue discípulo.
30 años discípulo del Espíritu Santo. Sí, 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 sí. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo aprendió obediencia por medio del dolor. ¿Qué dice? Primera de Corintios 14, 13, 4. ¿Qué dice? El amor. ¿Qué dice el amor? ¿El amor qué? ¿Qué es lo primero que dice en el amor? ¿El amor es qué? Sufrido. ¿Qué va? El amor es pasión. ¿No dice ahí eso? El amor es deseo. ¿Cómo me gusta? ¿No es eso? Entonces, ¿qué dice allí? El amor es sufrido. Cristo aprendió obediencia por medio del dolor. ¿Y por qué el ser humano, y aún incluyendo el Hijo de Dios, rechaza tanto el sufrimiento? Cuando rechazamos el sufrimiento es porque no queremos ser adoctrinados. No queremos crecer, no queremos avanzar. Cristo no rechazó, decía, otra copa, va, Señor, una más, voy a aprender. 30 años de formación, discípulo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Ahora yo me voy, pero os dejaré uno como yo. ¿A quién? A uno que tiene poder para formar en cada uno de vosotros lo que formó en mí estando en este estado de carne. Poder. Ahora, ¿nosotros tenemos ese poder? Claro, pero la pregunta es, ¿lo estamos usando? ¿Cuándo lo uso? Cuando creo. ¿Cuáles son los 4 pilares de la iglesia? Fe, amor, obediencia y humildad. ¿Qué quiere decir? Si yo no creo, la base del cristianismo es creer. Miren cómo se despejó esto. Estaba así cuando llegamos, que estábamos acá y como que no cuadran las cosas. Solo es el poder de Dios. Creer. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué reprendió siempre el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¡Wow! Hombres de pecado. Camino sobre el agua, aunque no es el tema. Pero miren el poder de la resurrección. ¿Sobre qué caminó Jesús? Sobre el agua. ¿Y qué representa esa agua? ¿Era agua H2O normal? Era el mar. Y el mar que simboliza la palabra de Dios. Tribulaciones, tormenta, persecución. Y Jesucristo dijo, muchachos, vengo sobre vuestras tribulaciones y todo. Y fue cuando, ¡wow! ¡Un fantasma! Y fue cuando él dijo, soy yo. Estaba diciendo, al decir soy yo, está diciendo soy el Dios que es desde el principio, el de hoy y el de la eternidad. ¿Y qué le dijo? Soy. ¿Qué le dijo? ¿Por qué le dijo a Pedro? El más emocionalista. Los más emocionalistas a veces pecan mucho. Yo digo pecan porque es que yo antes era emocionalista y ya me sanaron de eso, gracias. Sí, era muy emocionalista y mi esposa se lo tuvo que aguantar. ¡Ayuda, padre! Todo era exagerado, pura emoción. Hasta que el Señor dijo, tienes que madurar. Pero para que madures, no sabes por dónde tienes que recorrer. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Dolor, dolor, dolor. Y eso forma y madura el carácter. Entonces quiso Pedro el emocionalista. ¿Puedo saltar? ¿Por qué dijo puedo saltar? Porque había una ley entre los rabinos y sus discípulos. Todo lo que era el rabino, el discípulo debía hacerlo. Por eso él dijo, si toca algún día, pues que se haga camino sobre el agua. Si él puede, si es mi rabino, pues yo salto. Y saltó. Pero ¿qué pasó? Era muy inexperto. No conocía todavía el poder que le habían inyectado. Jesús ya era pleno. Era pleno. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú aceptes, recibas
su vida cada vez que lees su vida. Su vida está en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y es el Dios, escúchenmelo bien, es el ADN de Dios para ti y para mí. El ADN. ¿Cuándo recibo yo el ADN de Dios? Cada vez que leo. Pero si yo soy de los literatos que me gusta memorizar, no. Tengo que orar y decir, ven, ¿quién es el que me debe formar? El que formó a Cristo, el Espíritu Santo. Ven, ilumina mi mente. Ven, ilumina mi corazón. Revélame tu palabra. Quiero aliento de vida en mí. Y es cuando mi vida cambia. Y es cuando leo y entiendo. Es cuando leo yo. Es cuando entiendo y agacho la cabeza reconociendo mi fallo. Por eso el Señor quiere hombres y mujeres que sean discípulos del Espíritu Santo, para que sean fuego y poder en esta generación. Amén. Hacemos un break, nos levantamos de los asientos. A ver, arriba. Salga ese que están mimando ahí. No mimemos el suelo, ¿va? Manos arriba, a ver. Pero, ¿algunas vez se los han puesto a coger moscas? Bueno, aplaudir, a ver. Un aplauso al Señor. Bueno, desperécense, a ver, ¿cuánto? Vamos, ¿no? Porque aún queda como hora y media o dos, algo así, poco. Es hasta amanecer, ¿no? Si son solo las 2, ¡guau! A ver, que solo queda muy poco. Entonces, ¿qué dice? Busquemos, pueden tomar su asiento. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? No. ¿Qué dice Juan 8:36? Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué hace la resurrección en mí? Me libera. La palabra de Dios primero quiere cambiar las estructuras mentales de mis pensamientos para que se cambien las actitudes de mi corazón y luego mi vida sea transformada. Amén. No se vayan, que vamos a orar ya. Vamos a orar ya, ¿es verdad? Para despedir. Y dejamos el resto para más tarde. Uno está aquí, se enseñó intercediendo ahí. Entonces, Juan 8:36. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué venció Jesucristo? La muerte. La muerte. Por eso el enemigo que tú y yo teníamos era la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la que desencadena que el pecado consuma mi mente, mi corazón, y esa es la que hace que el enemigo ponga estructuras mentales contrarias a la palabra de Dios. Es la que pone sentimientos que van en contra de mi estabilidad como persona, como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como empleado, como persona. Entonces, por eso, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Venció la muerte. En el griego, mientras en el hebreo significa caer, que es magüed, y támatos en griego, que significa sueño, dormir. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Por qué el enemigo está interesado en que pequemos? Porque cuando yo fallo, entra y se duermen mis dones, mis talentos, mis atributos, se duermen. Como ahorita más de uno estaba por ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el enemigo, cuando yo fallo, ¿qué hace? Él tiene la autoridad de poner sueño en lo que es mi vida, en mis dones, en mis atributos. Por eso hay muchas personas, porque ustedes ven en la calle chicos súper talentosos y tú dices, pero es que es drogada. ¿Por qué ves chicas que son, digamos, muy listas para unas cosas y tan torpes en otras?
Y que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Es la causa del pecado, que es la muerte, que mucha gente está muerta en vida. Todo el que no conoce a Cristo es muerto en vida. Pero hay un problema. Mucho hijo de Dios tiene sus dones, talentos y virtudes en un refrigerador, porque nunca las activan en oración. Hay 3 cosas que un hijo de Dios debe activar: oración, ayuno y no lectura de Biblia. La Biblia nunca se lee. ¿Quién dijo eso? La Biblia es un libro de estudio. ¿Quién dijo? ¿Quién nos dijo leer Biblia? Nos engañó. La Biblia es para estudiar, es para coger un diccionario. La Biblia es para buscar una concordancia. Si yo no hago eso, ¿cómo me edifico? ¿Cómo descubro? Tenemos que hacerlo. Dios te reta cada día. Estudia, conócelo. ¿Por qué el Señor nos entregó un manual tan tocho y gordo? Cuando uno entra a la universidad, ¿qué es lo primero que le dan? ¡Pum! Te ponen en la mano tremendos libros gordos. ¿Por qué? Para que te los leas. Y traen miles de palabras. ¿Y qué tiene que hacer eso? Cambiar tu criterio de la materia que vas a estudiar. Y te meten un montón de materias y que cambian tus conceptos acerca de esa ciencia que tú vas a estudiar. ¿Qué quiere Cristo? 66 libros. Te quiere un universitario y no te has enterado. Universitario de la vida, sí. Te va a volver sabio. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la verdad que cambia vidas. La Biblia es el manual de vida para la vida. Si yo desconozco eso, nunca voy a cambiar, nunca voy a ser diferente, nunca voy a ver un cambio. Porque los cambios solo se producen cuando yo hago un cambio. Es la lógica. Amén. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio la vida de Jesucristo. ¿Y que venció? La muerte. Para que en mí el enemigo no pueda inocular muerte. Por eso yo tengo que cerrarle las puertas al enemigo. Por eso la palabra del Señor dice que el que esconde el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. Pongámonos en pie.